Y somos la generación que creció sin el internet, la generación que jugó pega, la generación que jugó voleibol, la placa, el loco paralizado, el boronazo, señores. ¿Quién se recuerda del juego del boronazo? Miren, nada más de recordarme los pelotazos que a mí me daban en esa época, me duele de tan fuerte que a uno le pegaban la pelota. Maravilloso. Y no hay una cosa más divina, por lo menos para mí, que reunirme con un grupo de amigos de esa época y empezar a recordar todas las travesuras que hacíamos y las carcajadas que se nos salen. Y uno dice, y es verdad que nosotros hacíamos eso. ¿Cómo era que nosotros hacíamos eso? Era hermoso. Sin embargo, señores, qué paradójico es que precisamente esa generación que nosotros nos jactamos de haber vivido, esa generación que se nos inculcaron, nuestros padres nos inculcaron esos valores. Éramos una generación de personas limpias, personas honradas, personas honestas, donde en una familia donde habían primos, uno no sabía ni quiénes eran los hermanos, ni quiénes eran los primos, porque el trato familiar era exactamente el mismo. ¿Mm? Y qué diferente a lo que pasa hoy en día. Pero ¿saben qué, señores? Esa generación tan divina, esa generación tuvo un fallo. Porque ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué estamos viviendo ahora como estamos? Bueno, pues porque esa misma generación que fue tan espectacular y tan divina, esa misma generación fue la responsable de haber parido, de haber criado, de haber educado a la generación que ahora mismo nos está dando tantos problemas en esta sociedad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos transmitir esos mismos valores a nuestros hijos? ¿En qué parte de la materia nos quemamos? Bueno, existen realmente una serie de factores, pero yo voy a mencionar algunos que son, desde mi punto de vista, los más relevantes, empezando por la familia. Yo recuerdo que anteriormente a nosotros se nos enseñaba, y de hecho todavía es así, que el órgano principal de una sociedad es la familia. Bueno, pues si nos ponemos a mirar, ¿verdad? Porque varias familias unidas son lo que conforman una sociedad, porque somos entes sociales. Entonces, si vemos cómo son las familias de ahora, a diferencia de las familias de antes, entonces por ahí podemos tener una idea. La mayoría de familias ahora mismo son monoparentales. Si yo me pusiera a llevar unas estadísticas, tomando en consideración a las personas que yo entrevisto diariamente en mi trabajo, la desintegración familiar que existe, los divorcios, es escandalosa. Sin tomar en cuenta que hay familias que no se han divorciado, que viven en una misma casa pero que no conviven, y una familia donde no existe convivencia, no existe nada, porque en la convivencia es donde se muestra el afecto a los hijos, el convivir con mis hijos, en que ellos sepan que aparte de comida, ropa, colegio y zapatos, hay un ser adulto que está ahí para ellos, que es un ser que cuando usted cometa algo impropio yo lo voy a corregir, pero que de la misma forma yo le voy a manifestar mi amor y te voy a demostrar, no con palabras, sino con hechos, que realmente ustedes son una parte, la parte más importante de mi vida. Entonces, pero lo que vemos actualmente en la mayoría de familias es una competencia con el famoso igualdad de género. Pero ¿y por qué si tú te puedes pasar el día entero en la calle y yo me tengo que quedar en la casa? No, mi amor, esto es 50-50. Esos muchachos no fui yo sola que los engendré, los engendramos los dos y por tal motivo los dos somos responsables. Y eso es verdad. Pero no en todas las situaciones se debe de manejar así la situación, porque cuando aparece un padre o una madre muy irresponsable, si usted es el responsable, pues entonces asuma el rol de una manera más seria,
para compensar la carencia de aquel lado, compénselo con lo suyo. Es indiscutible que los dos son necesarios porque por algo a las personas cuando fuimos creados se nos puso un papá y una mamá. Eso no fue un relajo. Es porque ambas figuras son importantes para el buen desarrollo psicosocial de un niño. Eso por un lado. Segundo, hemos destruido las figuras de autoridad. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, yo recuerdo que en mi época de infancia, un maestro era una figura de respeto. ¿Quién se atrevía a faltarle el respeto a un maestro o a un director de escuela? ¿Quién era el osado de hacer eso? Porque sabía que si lo hacía iba a tener problemas serios. Si un maestro le decía a usted, tráeme a papá y a mamá mañana al colegio, ya usted sabía que usted tenía un problema serio, porque difícilmente papá y mamá le iban a dar la razón a usted. Porque aunque no la tuviera, la razón iba a ser del maestro. ¿Se sabe por qué? Porque esa autoridad había que preservarla. Ahora los maestros mandan a buscar a los padres y si vamos, entonces vamos preparados para la defensa al niño. Mi hijo no es así. Y después salimos ahí del colegio y le decimos al niño, óyeme, ese maestro se cogió contigo. ¿Qué estamos haciendo con ese niño? Señores, déjese de eso. Yo no digo que en algunas situaciones el caso es real y el maestro se excede. Se da, claro que se da, pero no siempre es así. Entonces, esa defensa que nosotros tenemos ahora de nuestros hijos, que tenemos miedo de contradecirlos y de decirle que no y nada, porque ahora abunda lo que es el síndrome del emperador, que es donde se cambian los roles y donde parece que el progenitor es el niño y que el hijo es el progenitor. Y entonces los padres hacemos lo que digan los hijos y los hijos dicen cuando los hijos dicen y como los hijos dicen. Atento a que yo no quiero que mi hijo pase las necesidades que yo pasé, ni que le falte lo que a mí me faltó. No. En el momento les estamos haciendo un bien, pero a futuro les estamos haciendo un daño que muchas veces se constituye en un daño irreversible porque estamos criando antisociales. A veces el no estar en la casa mucho tiempo lo compensamos dándole a los hijos cuantas cosas materiales podamos. A veces hacemos hasta líos económicos para poder satisfacerles gustos, para que nuestra conciencia se sienta más tranquila. Y mire, señores, exceso de cosas materiales con carencia de afecto fácilmente le crea un monstruo o un antisocial, porque el afecto es básico y esencial durante la infancia. Y cuando un niño no recibe afecto en la edad en que tiene que recibirlo, va a crecer como una persona que no va a saber dar afecto, porque las personas difícilmente dan lo que no tienen. O sea, usted no puede dar lo que usted no tiene. Sí se dan casos extraños de niños que vienen así de hogares disfuncionales y que en el futuro ellos deciden ser diferentes, porque tiene que ver mucho con la personalidad del niño. Pero en la mayoría de los casos el daño es letal. 2. 3. El vecindario. Antes, un vecino se constituía prácticamente en un familiar. Y los padres, aunque no estuviéramos en la casa, teníamos la certeza de que cualquier situación que se presentara en nuestra casa, un vecino iba a venir y nos iba a decir, mire vecina, su niño, yo lo vi en esta actitud. Ay vecino, mire, muchas gracias. Y tomar las medidas correctivas. Ahora, pasa eso mismo y uno de una vez también en la defensa. Mi hijo no hace eso. Para mí que usted está hablando de otra persona, porque mi hijo no hace eso. Entonces, señores, tenemos que evaluarnos como padres. Somos sistémicos. Es un conjunto de cosas, familia, escuela, sociedad, iglesia, todos unidos para poder subsanar el daño que está hecho. Ahora mismo existe una polémica de que a quién es que le corresponde inculcar los valores a los hijos, si es en la casa o si es a la escuela. Señores,
La teoría no siempre se puede llevar a la práctica. En teoría, inculcar valores es responsabilidad de papá, de mamá, o sea, del entorno del niño, de su casa, de su hogar. En teoría es así. Pero ¿y qué vamos a hacer entonces con esos niños? ¿Qué vamos a hacer entonces con esos niños que viven en hogares donde no se practica ningún tipo de valor? Donde los miembros de ese entorno social de ese niño que se llama familia, viven practicando lo que son los antivalores, donde no hay respeto, donde no se sabe lo que es ser una persona honrada, íntegra. Donde se ven personas atropellando a otras personas, burlándose del otro porque yo vivo mejor que esa persona, y ese niño observando ese tipo de conductas y actitudes y aprendiendo. Entonces, si en su casa no les proveen de esos valores, los dejamos así. O sea, la escuela, los maestros se quejan, que era lo que no se quejaban los maestros de antes. Los maestros de antes, ellos se sentían responsables. No es que los padres les hemos delegado a las escuelas que sean ellos quienes críen a nuestros hijos. Señores, entiendan, si sus escuelas están llenos de niños que vienen de hogares disfuncionales, ¿cómo ustedes pretenden que esos niños sean funcionales si nadie se va a ocupar con matemática, con sociales y con naturales? No es que se aprenden los valores. Conocer materias es una cosa, y conocer valores y practicarlos es otra cosa. Es cierto que los padres son quienes deben modelar esa conducta, y no solamente es decírselo con palabras, es que ellos lo vean. Es que si yo te digo que los valores son que debemos, en esta casa debemos ser honrados, respetuosos, es que usted me vea, o sea, es que el niño me vea siendo honrado y respetuoso. Eso es verdad, pero no siempre es posible. Entonces, en esos casos donde no es posible, es donde yo entiendo que quizás la escuela podría trabajar un poquito más. Ya se me iba a caer el celular. Bueno, voy a dejar el video hasta acá porque ha quedado un poquito largo, pero quiero que quede claro que esa generación tan especial, tan espectacular que vivimos, en gran medida es la responsable del descalabro social que estamos viviendo actualmente. Y que aunque es difícil, debemos empezar en pensar a hacer algo. Así que nada, un placer. Nos veremos más adelante, quizás en otro video.